Marcelo, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Héctor, y buenas noches a todos, por supuesto. Explícame por qué una persona que va contra el ser humano, Sí, podría decirse, a ver, como Bolsonaro, le fue también en Brasil. hay un análisis muy importante de por medio. Creo que para comenzar a hilvanar el tema y entenderlo, creo que lo más importante es el descontento de la gente hacia una política que ellos o que el brasilero ve hasta este momento como corrupta. No puede sacar el 46% de los votos un partido, por así decirle, que de la nada surge, y después voy a desarrollar un poco los porcentajes y cómo se fue dando la elección para que tengan una idea del drástico cambio que se da desde el año 2014 hasta hoy, pasando por la destitución de Dilma Rousseff y por todo esta mega causa de Lava Jato, que ya lleva más de 300 implicados, gente denunciada, gente presa, arrepentidos que ensucian no solo dentro de Brasil, sino que empiezan a ensuciar otros lugares, como aquí en la Argentina, con otros gobiernos, digamos, involucrados en pago de coimas. Es toda una cuestión muy compleja que plantea la corrupción interna de un país al cual hoy la opinión pública está diciendo basta de corrupción. Y se terminó, a ver, queremos a alguien completamente nuevo y alguien que haga una tabula rasa y comience a hacer lo que la seduce un poco a la gente, de decir, van a ir presos todos, y no solo que van a ir presos, sino que mano dura con el delincuente. ¿Qué es lo que pasa? Esto también trae aparejado todas las otras cuestiones que están dadas con esto. Obviamente que seduce, de hecho, tenemos ejemplos históricos, el nazismo sedujo, el franquismo en España sedujo, el fascismo de Italia sedujo, el comunismo puro de la Unión Soviética sedujo, hasta la misma inflexibilidad que planteaba en su momento el FBI y la CIA en la época de la Guerra Fría, o el comunismo en los Estados Unidos. Todo seduce esa persecución a alguien que piensa ideológicamente distinto o que tiene actos o posiciones políticamente distintas a las nuestras. ¿Cuál es el problema? En todos los ejemplos que di, ustedes ya saben cuáles son los resultados. Hasta un punto puede ser factible llevar adelante una política de estas. A ver, perlitas para que tengan en cuenta del próximo, hasta ahora próximo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en una sesión de Cámara de Diputados, a otra diputada personalmente y a la cara él reproduce la siguiente frase: usted, señora, dice, no merecería ser violada porque es demasiado fea. Con lo cual demuestra un pensamiento completamente misógino. Por otro lado, algunos medios españoles se hicieron eco de las palabras de cuando él en algún momento dice que prefiere ver a su hijo muerto en un accidente antes que sea gay, antes sí. de que aparezca en casa con otro hombre. Este tipo de declaraciones yo no creo que sean pensamiento específicamente de una persona, y son planteadas con una cuestión estratégica. No son cosas que uno las dice, y de hecho, si uno piensa lo que está diciendo, no las repetiría, ¿sí? O sea, si la persona quiere captar un voto, no va a decir una cosa así. Esto está planeado y está enfocado hacia la postura esta del PSL, que es el Partido Social Liberal, la postura dura, la extrema derecha, y obviamente según Haddad, que es el candidato del PT, que saca el segundo puesto, que va a ir a la segunda vuelta en contra de Bolsonaro, son dichos que de alguna forma benefician al establishment y le dicen a una gran parte el 46% de la población brasileña lo que quiere escuchar, ¿sí? Nada más que eso. A ver, para que tengan una idea, en Brasil no se vota como votamos nosotros con boleta sábana, se vota a los candidatos en forma individual. De ahí se desprende, y pueden verlo y corroborar el dato en cualquier lado, de que el 50% de los diputados que van a ingresar en la Cámara, que fueron electos el fin de semana pasado, son personas que no han tenido relación con la política tradicional, es decir, con ambientes partidarios, con arreglos políticos de por medio, con cargos intermedios. De hecho, el 75% de los senadores que van a ingresar ahora no tienen históricamente ninguna presencia política. Es decir, no han ejercido cargos electivos en ningún otro punto.
75% de las bancas o sea, renovadas. Es una renovación de la política. Es una independientemente si es buena, mala, estamos de acuerdo, es una renovación. Sí, y es una forma y es un claro mensaje a, yo creo, y esto es en forma particular, a algunos gobiernos, sobre todo de la zona. Es un claro mensaje de que la gente ya no se la puede, de alguna forma, disfrazar la situación y seguir en las mismas líneas políticas con las tesituras de decir, hacemos un arreglo, vamos por este lado, integramos gente, seguimos siendo los mismos corruptos de siempre, no. Creo que es un mensaje específicamente a uno de los gobiernos más complicados de América Latina, como es Venezuela. Esta semana, para que ustedes tengan una idea, a Venezuela la excluyeron del cálculo de índices para América Latina porque desvirtúa completamente la cifra. No sé realmente el último número de la proyección inflacionaria que va a tener para el año que viene, con un gobierno abiertamente dictatorial, con un gobierno al cual todos sabemos que es cómo llegó a este punto, pero que ninguno hacemos nada para remediarlo, ni siquiera los propios países tomamos alguna medida, tenuemente se ha tomado una medida, de hecho nuestro propio presidente ha planteado en algún momento excluir a Venezuela de algunos acuerdos, pero a nivel internacional las medidas no llegan, la gente sigue padeciendo lo que padece, sigue habiendo millones de desplazados. Nosotros en algún momento, y esto para que se den una idea, hablamos de la cantidad de gente que cruzaba desde Venezuela a Brasil, a Perú y a Colombia. ¿Sí? Son millones de personas. A ver, hay que ir para atrás a los 60, los 70, cuando había desplazado, y de hecho el día de hoy en Siria, a nivel mundial, donde se establecían campos, en aquel momento en los 60, 70, para palestinos que eran desplazados de sus comunidades y que aún hoy siguen viviendo ahí. Estamos hablando de algo que no está en el otro extremo, en el cercano oriente, está a 2 horas de viaje. De hecho, si quieren visitarlo vacacionalmente, tiene unas playas espectaculares y cualquier persona puede ir a conocer este país. Es una cosa muy muy rara lo que estamos viviendo. Quiero volver a los 75% de los que van a ocupar un cargo de senador. Históricamente sin presencia exacto, política. Ahora sí. Bien, Bolsonaro trató de vender la idea, que le fue muy bien, de que era un outsider de la política, pero tenía 7 mandatos como diputado. De hecho, hay un tema muy especial con relación. Analicemos un poquito las cifras y después vamos a lo que es otro punto que a mi entender le juega en contra, que bueno, dicho sea de paso, no ha tenido el peso que debería haber tenido, pero que en el futuro probablemente lo tenga. Bolsonaro obtiene el PSL, el Partido Socialista Liberal, obtiene el 46% de los votos. Fernando Haddad, que es el segundo candidato, que es el del PT, del Partido de los Trabajadores, aquel partido de Lula, para que tengan una idea, obtiene el 29% de los votos y después se reparte en una miríada de partidos en forma individual. Para que tengan una idea, a aquellos que en algún momento estuvieron en la palestra, el PSDB, que es el partido de Geraldo Alckmin, que en su momento presentó a Aécio Neves como candidato en el año 2014. En el año 2014 recuerdan que la segunda vuelta fue Dilma Rousseff, Aécio Neves. Aécio Neves había sacado un poco más del 30%, la brecha era mucho más cercana entre Dilma Rousseff y Aécio Neves, termina ganando Dilma Rousseff. Hoy este partido obtiene el 5% del electorado. En el 2014, la tercera fuerza política es Marina Silva, con el Partido Verde. Había obtenido cerca de un 20%, un poco más del 20% de los votos. ¿Saben cuánto sacó en esta elección? El 1% de los votos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el brasileño revolucionó de alguna forma la visión política de uno de los países más grandes de Sudamérica. Recordemos que siempre los países referenciales han sido Argentina y Brasil para el resto del mundo. Sí, pero está la sensación que es un mensaje a la clase política en general, sí, pero beneficiando a un sector que no está del todo limpio. A ver, pero habrá que no está del todo limpio, que es fascista, que su referente es un fascista, es antihumano. Me parece que es una interesante definición esta, pero que además fue parte de la casta política. De la casta política. Supo saber escindir
En realidad aprovechar el momento. Aprovechar el momento de la bronca contra la política. Efectivamente, en algún momento. El partido de Michel Temer, ¿sí? Saca el partido del cual hoy es el presidente, que en su momento estuvo encolumnado detrás de Dilma Rousseff, saca el 1,2% de los votos. Es una cosa rarísima, que con todo el aparato político, con todas las posibilidades de la publicidad política de la persona que quedó a cargo fuera de lo que fue la etapa de corrupción, una de las etapas más grandes de corrupción de Brasil, saque el 1,2% de los votos, cuando la misma gente pedía el impeachment para que entre él. Y ahora esa gente ni siquiera ese cambio respeta, está haciendo un cambio completamente brusco. De hecho nadie se lo esperaba, con diferencias así. Ya se está planteando, el diario Folha de São Paulo ha hecho alguna serie de encuestas y ya lo da como ganador con un 56% a Bolsonaro, a Javier Bolsonaro. Hay que tener en cuenta que, aparte de esto, de lo que vos me estás comentando, de que es una persona que es del riñón político, como todas las personas, está aconsejado en un montón de temas. ¿Cuáles son los temas álgidos en nuestros países cuando se dan este tipo de cosas? ¿Lo podés contar en un minuto, Marce? Sí, señor, la economía. El principal gurú y consejero económico de Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, es el señor Paulo Guedes. El señor Paulo Guedes está siendo investigado en este momento, es el candidato a ministro de Economía de Brasil, está investigado en este momento por una supuesta defraudación por 266 millones de dólares, nada más y nada menos que de inversión de los fondos de pensiones de 3 de las empresas o instituciones más grandes de Brasil, que es Petrobras, Banco do Brasil y Caixa Económica Federal. ¿En beneficio de quién? De una empresa donde él era el socio controlador.